Buenos días a todos. Bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana. Quiero decirles que les agradecemos enormemente su presencia y participación en este primer encuentro del ciclo de Encuentro de Escritores en la Biblioteca Valenciana de este año. También quiero decirles que para proceder a su inauguración voy a ceder la palabra al señor Miquel Nadal, director general de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Nadal, tiene la palabra. Bon dia a tots i a totes. Jo volguera batre el rècord de la intervenció més curta de la història, perquè esteu esperant la participació de Santiago Posteguillo. Estem molt contents de que inaugure este cicle i que l'inaugure prestant la seva participació a un acte que ha estat fet amb molt d'afecte, molt de carinyo per part de la direcció i del personal de la Biblioteca Valenciana, demostrant que la biblioteca no és un cementeri de llibres, sinó que la Biblioteca Valenciana està plena de vida, està plena de llibres que estan per a llegir, que és important llegir, i estic molt content de que ens acompanyi Santiago Posteguillo, demostrant que tots els que estem ací som persones que entenem de la importància de la lectura, de que llegir és més important que escriure. Les persones que ocasionalment escrivim, però sobretot jo soc un gran lector i estic molt content que Santiago Posteguillo estiga participant en la inauguració d'aquest acte. I simplement això, teniu ganes d'escoltar a Santiago Posteguillo. La intervenció del director general de Cultura és irrellevant, perquè l'important és que tingueu l'oportunitat de que l'escriptor vos conte què significa que en la seva vida el fet d'escriure, i segur que alguna de les persones que està participant així, algun adolescent, algun lector, segur que el dia d'avui és algo que li va transformar la vida. Se va convertir en un dia preciós en el que va tindre l'oportunitat d'escoltar a Santiago. I simplement, sense més... Moltes gràcies, Miquel. Jo lo que volia també, en primer lloc, era, como se ha mencionado hoy, nos acompaña el señor Santiago Posteguillo. Muchas gracias por estar hoy aquí y por haber aceptado tan generosamente nuestra invitación. Gracias, Santiago. Por otro lado, también quería dar la bienvenida a los profesores y los alumnos de los centros que nos acompañan hoy, que son los siguientes centros: el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Confrides, el Institut Músic Martí Soler de Mislata, el IES Rei en Jaume d'Alzira, el IES Politécnic de Castelló de la Plana, el IES Enrique Tierno Galván de Montcada, el Centro Público de Formación de Personas Adultas Dolors Pedrós Company de Carcaixent, el Centro de Formación de Personas Adultas Municipal d'Alboraya, la Universitat Popular dels Oriols, la Universitat Popular de la Saidia, la Universitat Popular d'Abasto Totes Elles de València, el Club de Lectura Tavernes Blanques, el Club de Lectura de la Biblioteca de Sollana i també la Biblioteca Municipal de Náquera, la Biblioteca Municipal de Montcada y la Biblioteca Pública Municipal Francisco Salinas del Callosa de Segura. Muchas gracias por estar hoy aquí. También, para conocer un poquito mejor a nuestro invitado de hoy, vamos a ceder la palabra a Macarena Tabaco, que nos acompaña aquí en la mesa, que es profesora del IES Rei en Jaume d'Alzira, que nos hará una breve presentación de nuestro escritor de hoy. Macarena, tienes la palabra. Muchísimas gracias.
Buenos días. Y en primer lugar quería agradecer a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitivo estos encuentros que nos permiten que todos los años podamos ilusionar, motivar y fomentar la lectura entre nuestro alumnado. Concretamente hoy es el alumnado que ha citado ya y yo soy la profesora de Elie Reyen Chaume, que los había visto ya por ahí intentando aplaudir, que estamos felices de estar aquí. Y felices porque hoy tenemos el privilegio de contar con Santiago Posteguillo, autor al que muchos conocen por sus novelas históricas sobre Roma y al que nosotros, en nuestro instituto, nos hemos acercado a través de sus libros de relatos. Realmente, toda la bibliografía del autor se podía utilizar como base para preparar este encuentro. Nosotros, que ya habíamos propuesto como lectura para segundo de la ESO La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote, planteamos también la posibilidad de leer La sangre de los libros y organizamos 2 sesiones de club de lectura voluntarias en las que pudiera participar todo el alumnado de la ESO. Era difícil, entre 900 alumnos, decidir qué 50 alumnos estaban hoy aquí. Además, incentivamos la participación leyéndoles en clase, durante nuestros 20 minutos de lectura diaria, algunos de los capítulos relacionados con aquellas obras que habían leído ya o estaban leyendo, como El autor secreto, sobre el Lazarillo de Tormes, o El último vuelo, sobre el Principito. Contigo, Santiago, han descubierto desde que todo está inventado, por qué las bibliotecas se ordenan así, y hasta los peligros de ser escritor o escritora. Además, han disfrutado tanto con los misterios que planteas sobre la historia de la literatura que algunos han intentado emularte o al menos buscar tus fuentes, pero ya os digo que no lo han conseguido. No han conseguido encontrar las fuentes, pero sí conocer un mínimo de información sobre ti, que además también han venido alumnado de la revista del centro, el Jaume Parla, y han tenido que documentarse bien. Imagino que como el resto del alumnado que está aquí presente o las personas que han venido, que imagino son lectores y ya lo conocían. Santiago Posteguillo es filólogo, profesor universitario y un apasionado de la literatura y la historia. Su obra más conocida es la dedicada a la antigua Roma, con las trilogías de Escipión, Trajano y la emperatriz Julia, por cuya primera parte, Yo Julia, recibió el prestigioso Premio Planeta en 2018. A lo largo de su carrera ha acercado el pasado a miles de lectores, adultos y no tanto, con una narrativa accesible y rigurosa, como la de, por ejemplo, la trilogía de la que ya hemos hablado sobre las curiosidades de la literatura universal, formada por La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote, La sangre de los libros y El séptimo círculo del infierno. Su trabajo nos invita a descubrir la historia desde una perspectiva diferente, llena de curiosidades y giros sorprendentes y, por si alguno de vosotros no es muy aficionado a la lectura, nuestro escritor de hoy también ha trabajado en El corazón del imperio, una serie documental sobre las mujeres de la Roma clásica. Sus últimas obras son Roma soy yo, sobre Julio César y Maldita Roma. Pero, además de escritor de éxito, Santiago Posteguillo es profesor de literatura inglesa en la Universidad Jaume I de Castellón y profesor, podríamos decir, vocacional, puesto que a pesar de todo, de tanto publicado y de su participación en numerosas ferias, congresos y otros eventos literarios, sigue dando clases y queriendo estar cerca de la gente más joven, hoy de nosotros. Así que sin más, una vez acabado de conocer, os dejo con él. Os dejo con Santiago Posteguillo y espero que disfrutéis muchísimo del primer día de encuentros 2025. Gracias. Bueno, buenos días. Para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a la Biblioteca Valenciana. Muchísimas gracias a Macarena Tabaco por tu amable presentación. Y para nada es irrelevante, desde mi perspectiva, la presencia de un director general en un evento cultural, ¿no? El hecho de que desde el ámbito más político, ¿no?, y gubernamental, pues se apoyen eventos culturales, en este caso literarios, siempre me parece algo muy relevante, así que lo agradezco enormemente. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí.
Voy a hacer una intervención que no sea demasiado extensa para que puedan tener tiempo para, si lo desean, preguntarme cualquier cosa relacionada con mis novelas, con el ámbito literario o con lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Yo esto se lo planteo a veces a mis estudiantes en la asignatura, una asignatura que tenía obligatoria, ¿no? Obligatoria es importante remarcarlo porque quiere decir que la tienen que cursar los que quieren y los que no quieren, ¿no? Entonces, sobre una introducción a la literatura británica, y yo les cojo y les pregunto a los estudiantes, ¿creéis que los escritores, las escritoras, somos necesarios? Ya te miran con cierto recelo, ¿no? Porque claro, ellos saben que yo soy escritor, ¿no? Digo, o sea, os lo voy a replantear de otra forma. Digo, si mañana se murieran todos los escritores y escritoras, ¿creéis que esto afectaría a vuestras vidas o podríais seguir con vuestra vida adelante? O sea, pensemos, si se mueren todos los médicos, ¿esto es serio o no es serio? Claro, todos te dicen, hombre, sí, pues evidentemente necesitamos los hospitales, es incuestionable, evidentemente, y toda la investigación médica. Eso es incuestionable. Pero ahora yo les vuelvo a insistir, ¿y si se mueren los escritores? Claro, hay alguno que quiere decir, pues hombre, pues no pasaría nada, ¿no? Pero claro, ¿cómo se lo digo yo al profesor de literatura, ¿no? Que luego me va a examinar, ¿no? Queda mal. Al final hay alguno que se aventura y dice, hombre, pasar, tampoco iba a pasar nada grave, ¿no? Y digo, de acuerdo. Pero ahora yo pregunto, no hace tanto pasamos una pandemia, ¿no? Aunque como nos vienen tantas desgracias, pues al final una parece que tapa a la otra, pero la pandemia está ahí relativamente cerca. ¿Y cómo pasamos la pandemia en casa? ¿Y qué hacíamos en casa? Bueno, pues se empeñó la gente en hacer pan, bien, todo tipo de actividades en chándal, etcétera, etcétera, pero los días iban pasando, ¿no? Y la gente, hubo algunos que leían, que está bien, ¿no? Pero significativamente, muchísima gente pues veía la televisión, veía películas y utilizaba las plataformas y veía muchas series de televisión. Y yo pregunto, cuando haces una serie de televisión o una película, ¿qué hay detrás de una serie de televisión o una película antes de que se empiece a rodar? Un escritor o una escritora, guionistas. ¿Matamos a todos los escritores? Ya no hay series de televisión. Ya no hay películas. Ah, ¿videojuegos? Sí, están guionizados. No hay videojuegos. Ahora venga, pasemos otra pandemia. Los escritores no somos necesarios para la supervivencia de la especie. No. Podemos sobrevivir sin ellos. Pero es infinitamente más tedioso, infinitamente más aburrido. La comunicación, no solo el hecho de escribir, sino cómo comunicar lo que acontece a nuestro alrededor es absolutamente esencial. Es lo que hoy día la clase política gusta en denominar el relato. Y observarán que políticos de un lado y de otro luchan mucho porque su relato, su forma de contar lo que está ocurriendo sea la que resulte más creíble y más aceptada. Y creerán algunos que esto es relativamente novedoso, con los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, la prensa, el Twitter, ahora X, etcétera, donde está el relato. Perdónenme, esto está desde el comienzo de los tiempos, como quien dice, y desde luego, si hay alguien, y ahora yo voy a barrer para casa, evidentemente, si hay alguien que inventó la importancia del relato, de controlar el relato, no es otro que Julio César. Y yo sé que me podrán decir, hombre, ¿ya estás barriendo para casa? Sí. Pero fíjense, consideramos que el periodismo, ¿no?, es en gran medida, ¿no?, creador de estos tipos de relato, ¿no?
los medios de prensa tienen distintas, lo denominan líneas editoriales, distintas perspectivas, distintas formas de contar lo que está ocurriendo. Y todos sabemos que no es lo mismo, ¿no? Si ves las noticias en un canal de televisión que si las ves en otro. Si oyes una radio que si escuchas otra. No digo que ningún medio no diga la verdad. Es simplemente que cada medio decide mostrar más unos eventos que otros. Con lo cual nadie miente, pero crea intensidades distintas sobre la realidad. Y esto lo inventó Julio César. ¿Para bien o para mal? Miren, fíjense, hace poquito se ha montado bastante un debate enorme, ¿no?, sobre qué votaban unos congresistas, unos diputados u otros sobre una cuestión que se presentaba, bueno, un paquete de cuestiones que se presentaba en el Congreso. Porque es muy importante que la gente sepa qué vota cada uno y por qué. ¿Pero quién se dio cuenta de esto? Julio César. En el año 59 a.C., Julio César pensó que los senadores en el Senado romano votaban las leyes que se presentaban en el Senado que pudieran ir a favor o en contra de derechos del pueblo y de la mayoría, votaban con toda la tranquilidad del mundo a favor o en contra. ¿Por qué? Porque la gente nunca sabía lo que votaba cada senador, porque no se hacía público. Julio César, el 1 de enero, la sesión de enero del 1 de enero del año 59 a.C., iba a llevar su mayor propuesta electoral, su promesa electoral. Como era un político un poco peculiar, él había prometido como su gran ley, la ley de reforma agraria para repartir tierras entre la gente más desfavorecida de Roma, y curiosamente tenía un año como cónsul de Roma para desarrollar su programa electoral. Digo que curiosamente era un político que su propuesta más importante la llevaba a votación el primer día que entraba en el gobierno. Así que el 1 de enero del 59 va a llevar a votación la ley de reforma agraria. Una ley, por cierto, que cada vez que un senador la había propuesto acababa asesinado. Pero va a hacer un pequeño cambio sobre la votación de los senadores. Les advierte a todos que como cónsul de Roma ha ordenado que tras la votación se va a levantar una gran madera en el centro del foro y allí se va a tallar los nombres de los senadores que votan a favor o en contra de la ley de reforma agraria. Y luego que cada senador pasee tranquila o intranquilamente por las calles de Roma. Ya saben que a veces caminar entre el pueblo puede ser peligroso. Entonces, a esto lo denominó acta diurna, el acta de lo que había pasado en el día. A ello le añadió luego las elecciones de los magistrados, fue añadiendo información sobre quién era nombrado gobernador de tal o cual provincia y siempre lo ponía en esa tabla en el centro de Roma, protegida además por legionarios para que no la quitara nadie. Pero como sabía que no todo el mundo de la ciudad podría llegar allí, hacía que escribas copiaran el acta diurna y la distribuyeran por todos los barrios de la ciudad y que la distribuyeran también por las distintas ciudades del Estado romano. Pero como César sabía que mucha gente no sabía leer, creó la figura de los praecones, de donde deriva la palabra pregonero, que eran unos funcionarios del Estado que leían en público, en alto, para aquellos que no podían leer, el acta diurna. Y a eso le fue añadiendo aún más información social, cultural, qué obra de teatro se estrenaba en Roma, quién actuaba y hasta si la interpretación había sido buena o mala. Y el acta diurna se transformó en el principio del periodismo. De hecho, en las facultades de periodismo de España no se enseña tanto, pero les garantizo
que en el mundo anglosajón, si ustedes buscan en Google Journalism, ¿no?, periodismo en inglés, en Julius Caesar, les va a salir artículos académicos explicando todo esto. Tenía muy claro César que el relato y la comunicación eran fundamentales. Y de ahí hasta ahora. Solo que no se ha inventado ahora. Ha estado ahí siempre. Por eso cuando César conquistó las Galias, escribió su relato de la guerra de las Galias para que quede su versión. Cuando viene la guerra civil contra Pompeyo, escribe sus comentarios sobre la guerra civil. Que quede mi versión. Pero César hizo más cosas con relación a la cultura. Miren, inventó una cosa muy particular, y esto es relativamente desconocido. Las bibliotecas del mundo antiguo no eran tan grandes como esta, podían como mucho tener una sala de este tamaño como mucho, eran normalmente más pequeñas, podían tener entre 300, 400 y 500 volúmenes, normalmente en papiros enrollados, con una etiqueta que colgaba, que indicaba o identificaba el autor de la obra. Pero si tú querías consultar alguno de esos volúmenes, ¿no?, en formato de papiro, tenías que ir a esa biblioteca, pedirlo al bibliotecario, el bibliotecario te lo entregaba y lo leías solo ahí. No te lo podías llevar a casa. Esto todavía ocurre en los archivos y en algunas bibliotecas especiales. Recuerdo que cuando escribía sobre Julia Domna, apenas hay libros sobre ella literarios. Y hay una obra de teatro de 1903, de la que quedan apenas unos pocos ejemplares, escrita en inglés, que está en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Pero no en la biblioteca en general, sino en una sección que se llama The Rare Book Section, sección de libros raros. Tiene una sección así, a la cual no puedes entrar tal cual. Yo he estado de profesor invitado allí, en la Universidad de Cambridge, y no me dejaban entrar. Tenía que pedir un permiso, una carta, al director de mi college y que firmara dándome permiso a entrar en la sección de libros raros, solicitar el libro y que me lo dieran. Y allí que me planté con mi carta y me lo dejaron ver, pero, por cierto, fue muy divertido. Lo cuento todo. Es una digresión, pero venga. Pedí la obra de teatro que habían escrito dos mujeres sobre esa emperatriz y entrego el número de la asignatura, me dan el libro, me siento, solo puedes entrar con un lápiz, no puedes llevar rotulador, te dan una almohadilla para que pongas la almohadilla y sobre ella deposites cuidadosamente ese libro que tiene más de 100 años. Vale, yo me pongo a hojearlo y de Julia Domna ahí no había nada, no era el libro. Así que vuelvo al mostrador y le digo a la bibliotecaria, perdóneme, pero este no es el libro que yo he pedido. Y la bibliotecaria mira la asignatura, mira el libro y había un error de catalogación en la biblioteca de Cambridge. Yo veía cómo le sudaba la frente a la bibliotecaria, o sea, y debía estar pensando, ¿para qué habrá venido este maldito españolito a tocar las narices a la sección de libros raros de la biblioteca de Cambridge, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que en 20 minutos revolvieron todo aquello y localizaron el libro, lo cual me hizo ver y pensar que estaba escribiendo de una mujer en la antigua Roma olvidada. Y yo pensé, ¿desde hace cuántos decenios nadie ha pedido este libro? De hecho, lo han vuelto a olvidar. Han hecho Gladiator 2. De Gladiator 1 a Gladiator 2 pasan 16 años. Hay una elipsis, un salto en el tiempo de 16 años. ¿Qué es lo que pasa en esos años? Julia Domna. Pero están empeñados en no contarlo. Hablan de Gladiator 1, del emperador Cómodo, y saltan a Caracalla y Geta, los coemperadores, que son hijos de Julia Domna. Fíjense, tan feministas que son en Hollywood. Pues miren, no quieren hablar de Julia Domna. Volviendo, retomando. Julio César inventó otra cuestión sobre los libros. En esas bibliotecas, como en la sección de libros raros, ¿no?, hoy día de la University of Cambridge, no puedes sacar los libros. César decidió que se pudieran prestar los libros, que una persona pudiera ir a una biblioteca
llevarse el papiro a su casa y devolverlo. Eso lo inventa Julio César. Y eso hace mucho más accesible la información y la cultura a mucha gente. Hubo emperadores que sí que tuvieron mucho interés por las bibliotecas y por los libros. ¿Por qué escribí también sobre Trajano? Porque Trajano tuvo también muchos intereses culturales. Fíjense que cuando Trajano hay varios foros, ¿no?, o zonas administrativas que van ampliando lo que era la antigua ciudad de Roma. Está el foro de Augusto, que es más o menos la zona central del foro, lo que se suele visitar hoy día como el foro, pero luego estuvo el foro de Nerva, otros foros, el foro de Pompeyo y el foro de Trajano, que todavía los que hayan ido a Roma, o si vais a Roma, veréis que tenemos el Coliseo al fondo y la gran avenida de los foros imperiales, que por cierto hizo Mussolini, tapando un montón de ruinas que había ahí, pero Mussolini lo hizo porque quería hacer grandes desfiles militares entre las ruinas de la Roma imperial para impresionar a un tal Hitler que iba a venir a visitarlo. En esa avenida de los foros imperiales, a un lado tenemos el foro antiguo y al otro lado tenemos los restos del foro de Trajano, donde quedan los mercados de Trajano, que es como una especie de gran centro comercial de la época, y si lo visitan verán que tiene la estructura de un centro comercial, y la columna de Trajano. ¿Y qué había a ambos lados de la columna de Trajano? Dos bibliotecas. Una biblioteca de textos latinos y otra gran biblioteca de textos griegos, las dos idiomas de cultura de la época en el mundo romano. O sea que sí que hubo emperadores que promovían la cultura. Y por eso siempre me han interesado estas figuras de gran poder que han promovido la cultura. Pero cuando construimos el relato, cuando escribimos, ¿conviene o no conviene tener en cuenta nuestra audiencia? El escritor británico Henry Fielding, un gran escritor, creador de la novela moderna en lengua inglesa a finales del siglo XVIII, en una novela muy extensa, una novela picaresca, Tom Jones, hay un capítulo, él se dedica a salpica la novela de capítulos donde habla de lo que le da la gana. Él va contando un relato y de cuando en cuando dice, ahora os voy a decir lo que pienso de la crítica literaria, porque le da la gana, y es muy divertido. Y hay un momento donde habla, cuando se escribe, ¿conviene o no conviene tener en cuenta al lector? Y él dice que sí. Hay que tener en cuenta para quién escribimos. Y dice que mucha gente no llega a conectar con sus relatos porque no tienen en cuenta para quién están escribiendo. En mi formación como escritor, yo quería aprender a escribir, a contar historias. Pero tengo una edad, en los años 80, cuando yo estaba en la universidad, sencilla y llanamente, en nuestro país, no ya en Valencia, ¿no?, sino en toda España, no se podía estudiar cómo escribir libros. Es decir, tú podías estudiar una filología, que es lo que yo estaba estudiando, pero en una filología lo que te enseñan es lengua, lingüística, tradiciones literarias. Entonces te enseñaban literatura española, literatura en lengua valenciana, te enseñan todo esto, pero no te enseñan a cómo escribir. Y a mí eso me desesperaba porque yo quería aprender a escribir. Y descubrí que en los años 80 el único sitio donde te enseñaban a cómo escribir dentro del mundo occidental era en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, tienen desarrollados desde hace mucho tiempo programas de literatura creativa, lo que ellos llaman creative writing, ¿no?, literatura creativa, con una conexión entre el periodismo y la literatura creativa. ¿Cuántos grandes periodistas en la historia no han sido luego grandes literatos, ¿no? Empezando, por ejemplo, por un Hemingway, ¿no?, periodista corresponsal de guerra y premio Nobel de literatura, y así hay muchos más, ¿no? Así que decidí yo, pues, que tenía que ir a Estados Unidos, y allí que me planté, porque yo quería conectar con la gente y necesitaba que me explicaran cómo hacerlo. Pero aquí hemos visto la perspectiva del escritor, cómo crear, cómo comunicar. Pero realmente
¿por qué hay que leer? Realmente, ¿por qué tenemos que leer? Miren, por dos motivos. Por un lado, por pura rebelión. El acto más rebelde que puede hacer un joven hoy día es leer, porque eso le conducirá al segundo acto más rebelde que puede hacer un ser humano, pensar. Porque, lo decía antes con la prensa, yo sigo teniendo, evidentemente el director general va a ser una excepción, la percepción que desde quienes nos gobiernan, genéricamente, y evidentemente este evento estaría en una línea excepcional, hay una cierta predilección porque no se lea, porque eso conduce a que no se piense. Y si no piensas, no eres crítico. Y si no eres crítico, no exiges a quien te gobierna. Así que, por favor, yo creo que hay que leer, aunque solo sea por eso. Piensen en las grandes distopias, la distopia, ¿no? Esos mundos futuros tan terribles. Hemos de pensar que, miren, hay dos géneros literarios que se mantienen constantes a lo largo de la historia de la literatura en los últimos 2 siglos, que son los dos géneros literarios que dan respuesta a dos preguntas que normalmente todas las personas nos planteamos en algún momento, a no ser que haya llegado al nivel de aturdimiento total que desean desde arriba, que es preguntarse de dónde venimos y preguntarse hacia dónde vamos. La respuesta de dónde venimos lo da la novela histórica. Y como todavía no han conseguido aniquilar la curiosidad innata del ser humano por saber de dónde viene, pues sigue habiendo muchas novelas históricas que a la gente le intriga porque tiene curiosidad de su pasado. Y luego hay otro género literario, a veces denostado o considerado a veces como menor, que a mí me parece muy interesante, que es la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción da respuesta precisamente a esa otra segunda pregunta que nos podemos plantear, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y lo que deberíamos temer es por qué toda la ciencia ficción de la última mitad del siglo XX en adelante son distopias, es decir, descripción de mundos futuros aterradores. Empezando por 1984 de Orwell, continuando con Fahrenheit 451 de Bradbury. Fahrenheit 451 porque 451 es la temperatura en grados Fahrenheit en la que arde el papel. Porque ¿qué hacen en esa novela? Queman los libros, los incendian. Y hay un pequeño grupo de gente que se aprende de memoria los libros para que no se olviden. Y cada una de esas personas tiene el nombre de la novela, del libro que ha memorizado. Y yo creo que nos quieren llevar a un Fahrenheit 451. Lo que pasa es que hoy día, como está la prensa, la radio, la televisión, hombre, queda feo quemar libros en una plaza pública. Queda mal. Tiene mala venta. Entonces lo hacen con sutileza. No van a quemar los libros, pero te van a dar una pléyade, una panoplia de entretenimientos que te aturdan, una panoplia de posibilidades con las que pasar tu tiempo libre que te alejen todo lo posible de la lectura. Y entonces aparecen el teléfono móvil, el smartphone, ¿no? El teléfono inteligente, meterle internet al teléfono móvil, las redes sociales, las tabletas, las plataformas, con todo tipo de series de televisión. Por supuesto, nada de todo esto es malo en sí mismo. El teléfono móvil es un invento maravilloso. Poder consultar una cosa en cualquier momento, en tiempo real.
Por favor, el GPS, cuando voy de viaje por ahí, no sé llegar a un sitio y ponerle al GPS el sitio con un poquito de prevención, porque a veces se empeñan llevarte por algún camino inadecuado, pero es verdad que de pronto te dice su destino está a la derecha y giras, mira, y ahí está el hotel, y dices, qué maravilla. Por supuesto que ninguno de estos inventos en sí mismos es malo, pero es como todo, es la sobreutilización de ellos, el exceso de consumo de cualquier cosa sí es mala. ¿Cuántas horas pasan nuestros jóvenes con el teléfono móvil? Este es el problema. No el teléfono móvil en sí. No es malo tener un perfil o 5 como tiene mi hija en Instagram. No es malo eso. Es si tú pasas más tiempo del debido en eso. Y eso es lo que se busca. Que te pierdas en TikTok. Y TikTok no es malo en sí mismo, pero pasar 7 horas en TikTok al día, sí, claro que es malo. Las redes sociales, leer cuestiones en formato digital con hipervínculos, enlaces, ¿no?, que te permiten pasar de un texto a otro, es muy interesante y desarrolla todo esto una serie de destrezas mentales, de agilidad mental, de conectar unas ideas con otras, de síntesis, porque tú en un Twitter o en un WhatsApp siempre sintetizas, que están bien, no son malas destrezas. Pero desarrollar solo esas destrezas generan seres incompletos, porque lo que te exige la lectura continuada de un texto extenso, una novela, por ejemplo, un ensayo, en papel, sin capacidad, o en un libro electrónico que no tenga saltos a Internet, que te obligue a centrarte en ese texto durante un periodo continuado de tiempo, desarrolla por un lado la paciencia y por otro lado, lo que es lo importante, la capacidad de reflexión. Y entonces, si nuestra gente joven le une a esas destrezas de velocidad, de agilidad mental, la destreza de la reflexión, van a ser mejores que nosotros. Pero tenemos que convencerlos de que leer les completa, que leer los va a hacer mejores. Mire, yo ahora tengo a mi hija estudiando en Estados Unidos, está ahora en California, Silicon Valley, San Francisco, el origen de todo esto, y llega y está en una de las universidades top de allí y me dice, papá, ¿a que no sabes lo que ha hecho el profesor de historia? Digo, ¿qué ha hecho? ¿Se ha entrado en clase? San Francisco, al lado del Silicon Valley, y ha dicho que no quiere un móvil en clase, que no quiere ver una tableta y que no quiere ver ni un ordenador portátil, que a su clase se entra con un cuaderno, un bolígrafo y los libros que él diga. Y punto. Y mi hija, papá, estoy fascinada, qué buen profesor es, qué interesante es todo, me tengo que leer, estoy agobiada, te dejo que tengo que leer un libro sobre cómo hace relaciones internacionales, sobre el Congo para la semana que viene, para un trabajo. Suele ser que allí donde se originan una serie de transformaciones es donde primero detectan la sobreexposición. Yo estoy convencido de que ese profesor de historia tiene teléfono móvil, utiliza tabletas y utiliza ordenadores y seguro que busca cosas en Internet, pero él sabe que sus alumnos están sobreexpuestos a eso y les está haciendo ver, les está forzando a que lean y que hagan sus trabajos solo con libros. A ver cuándo nos llega a nosotros la ola desde allí, insisto, sin rechazar todo lo tecnológico. Hay una cita de Virginia Woolf, esta gran escritora de principios del siglo XX, que ahora que estamos, ¿no?, tanto con el mundo LGTBI, bueno, pues léanse Orlando, ¿no? Y ahí está toda la cuestión sobre el género ya relatada a principios del siglo XX por Virginia Woolf. Virginia Woolf tiene una cita relativamente conocida sobre la lectura. Y ella, un pelín, todo respeto, un pelín sacrílega, que decía,
en el día del juicio final, cuando todos marchemos, personas cultas, importantes y personas normales, hacia el día de nuestro juicio, llegará el Todopoderoso y cuando nos vea llegar a nosotros con nuestros libros en la mano, le dirá a San Pedro: ¿ves? Para ellos no tenemos ninguna recompensa, porque ¿qué más les podemos dar después de que hayan conocido el placer de la lectura? Hombre, es un poquito sacrílega porque está viniendo a decir que, vamos, que ni Dios tiene nada mejor en el cielo que la lectura. Pero a ese nivel la pone la lectura Virginia Woolf. Miren, y con esto termino, enlazando con el principio. El relato, el cuento, ha estado con nosotros desde siempre. ¿Quién inventó la literatura? ¿Quién inventó un cuento? Pues probablemente tendríamos que retrotraernos a la oralidad, a la prehistoria, a alguna caverna, donde en algún momento alguna persona, y probablemente sería una mujer, cuando los hombres hubieran salido de caza, con los niños asustados por una tormenta, junto a un fuego, que a una mujer se le ocurriría contar alguna historia, quizá sobre las estrellas, para que los niños, mientras la oían, no tuvieran miedo. Y desde entonces hasta ahora, con nosotros está siempre la literatura. Y como les decía antes, miren, sin la literatura, sin la lectura, se puede pasar de un día a otro, sí, pero nadie ha vivido realmente una vida plena si no ha leído. Muchas gracias. Gracias por tus interesantes palabras. Si os parece, pasamos ahora a un pequeño turno de preguntas. Aquella persona que esté interesada en intervenir, por favor que se ponga en pie. Nuestra compañera se acercará con el micro, que se presente diciendo su nombre y del centro donde nos acompaña y que diga su pregunta. Hola, soy Irene del centro IES Polytechnic, soy de segundo bachiller. Y me encantaría hacerte una pregunta porque con lo de eso de que has estudiado a las mujeres desde la edad de Roma, creo que has dicho, me encantaría hacerte la pregunta de, desde tu experiencia y tu situación a nivel social de poder, que no demerito tu talento ni tu prosa para nada, he leído algunos de tus libros junto a mi abuela y me han gustado mucho. Me encantaría saber tu opinión y esa experiencia sobre si crees que hoy en día el ser mujer puede ser algo malo a la hora de escribir libros, en el sentido de decirte que es mucho más fácil llegar a ser un escritor de éxito siendo del género masculino que del femenino. Y ya no solo por eso, sino por la constante necesidad que se tiene de que las mujeres sean como el máximo esplendor en su como parte para que sean buenas. En cambio, pues los hombres no tanto. O sea, no estoy hablando desde algo malo, sino desde cosas que hemos visto a lo largo de los años. Y aparte de la mala visión que se tiene de todo aquello que envuelve a lo femenino. Sí, muy bien, es una pregunta muy interesante. Mira, yo creo que es incuestionable que a lo largo de la historia de la literatura sí que ha sido muy difícil ser una escritora reconocida, ¿no? Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, los editores no se lo creían que lo había hecho ella y pensaban que lo había hecho su marido
que era Percy Bysshe Shelley, que era un poeta reconocido, y pensaban que esa novela que rompía tanto y que inventaba un nuevo género, que es el de la ciencia ficción, que he mencionado antes, pues no lo podía haber hecho una mujer, tenía que haber hecho el marido, ¿no? Y hay que reconocerle a Percy que siempre estuvo diciendo que no, que esto lo ha hecho mi mujer, que esto lo ha escrito ella, pero costó mucho que se le reconociera. Las hermanas Bronte tuvieron que publicar con tanto Emily Bronte como autora de Cumbres Borrascosas, la autora de Jane Eyre, Charlotte Bronte, su hermana también Anne Bronte, que escribió Agnes Grey y otras novelas. Todas ellas tuvieron que publicar con seudónimos masculinos. Jane Austen consiguió publicar con su nombre, con su nombre de mujer, muy apoyada por su hermano y por su padre, pero le costó 16 años. 16 años que aceptaran publicar una novela suya. La publicaron, fue un éxito arrollador y enseguida el editor le pidió otra. Y entonces le envió una, dice, bueno, esta ya te la envié antes, pero me dijiste que no. Y era Orgullo y Prejuicio, ahí es nada. Y entonces, pues claro, ya le dijo que sí, también fue otro éxito, ¿no? Entonces es incuestionable que hasta hace relativamente poco ser mujer era muy complicado para poder ser escritora. Yo sinceramente creo que esto ha cambiado totalmente. Yo creo que si bien es cierto que hay todavía profesiones y ámbitos profesionales donde podemos encontrar una diferencia entre hombres y mujeres en el desarrollo profesional, yo creo que en el hecho de conseguir ser escritor o escritora reconocido o más o menos popular, no hay tanta diferencia. Para empezar, el mundo editorial actual, en el mundo editorial actual predominan las mujeres. Ahora voy a reconocerte una cosa. Predominan las mujeres como en la parte base, ¿no? Es decir, las editoras de mesa, las editoras, gabinetes de comunicación, todo esto en las editoriales hay muchas más mujeres que hombres. Pero es cierto que a nivel directivo todavía hay más hombres. Pero esto es, a mi entender, como ha pasado o como está pasando, por ejemplo, en el ejército. En el ejército no hay muchas generales mujer. ¿Por qué? Porque en el ejército no entró la mujer hasta hace relativamente bien poco. Y para ser general han de pasar una serie de años, has de pasar por una serie de etapas, ¿no? Ir subiendo en el escalafón militar, en la jerarquía militar y llegar a general. Pero ya empiezan a haber, ¿no? Entonces, sí que también he observado que en el mundo directivo ya empieza a haber directivas, altas directivas, ¿no? En el mundo editorial. Yo ahora estoy en la editorial Penguin Random House, y que es una de las grandes editoriales del mundo. Bueno, es un monstruo. Penguin Random House Bertelsmann publica por todo el mundo, por Estados Unidos, por Alemania, por España, por toda América Latina. Bueno, la editora jefe de esta gran editorial en España es una mujer, Nuria Cabuti. Entonces, todo esto ha estado cambiando. Y a la hora de escritoras, aquí en Valencia tienes una Laura Gallego, que es popularísima. Hay escritoras que tienen reconocidos premios. Bueno, antes se había mencionado el Premio Planeta. Bueno, Luz Gabás o Paloma Sánchez Garnica, ¿no? Son autoras que están ganando el Premio Planeta. Hay escritoras como Elizabeth Benavent. No vamos a entrar si te gusta más o no te gusta más estos géneros literarios o el tipo de novelas que haga cada una de estas escritoras, pero que son inmensamente populares, es incuestionable. Megan Maxwell. Es decir, que sí que ahora creo que es mucho más posible para una mujer poder ser una escritora. Y luego hay incluso editoriales especializadas en publicar sobre todo a mujeres. Hay una editorial que es Maeva, que si eres mujer y quieres empezar, desde luego en Maeva, ya solo por el hecho de ser mujer, te van a tratar con especial interés porque están muy interesadas en publicar a mujeres, ¿no? Entonces yo creo que todo esto está mucho mejor hoy día. Yo no digo que no haya cuestiones como la que he apuntado, ¿no? De cargos directivos que van cambiando, pero que tiene que mejorar aún. Pero sí que creo que hoy día, gracias a Dios, una escritora no se encuentra con las dificultades de Jane Austen, Mary Shelley o las hermanas Bronte.
¿Cuánto tiempo llevas informándote sobre Egipto y Roma? Vale. Escribo sustantivamente sobre Roma, pero es verdad que concretamente el mundo romano interacciona mucho con el mundo del antiguo Egipto, sobre todo del Egipto tolemaico. El Egipto tolemaico es la última fase de los faraones, donde ya son descendientes de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, que conquistará en torno a finales del siglo IV a.C. Egipto, y quedará uno de sus generales como el primer faraón de una nueva dinastía, Ptolomeo. Y hay una gran interacción entre el mundo romano y el mundo egipcio, y esto sí que se observa mucho en las novelas de Julio César, porque, como todo el mundo sabe, al final hay una relación íntima muy importante entre Julio César y Cleopatra, que es la última gobernante de un Egipto independiente. Yo llevo documentándome de Roma pues toda mi vida. Siempre me ha interesado tanto narrar como el hecho de la historia y la historia antigua y concretamente la historia de Roma. Entonces yo te diría que llevo toda la vida. Por concretarte algo más, cuando hago una novela suelo tardar unos 2 años y aproximadamente 6 meses suelen ser dedicados a documentación sobre lo que voy a narrar en concreto en esa novela. Y luego ya dedico el resto del tiempo a escribir y a revisar. Pero constantemente estoy siempre documentando o redocumentando para cada novela. Hola, yo soy Sena y vengo del Instituto IES en Jaume. Y ya que estábamos hablando antes sobre la publicación de los libros, sí que es verdad que entendí que a usted le costó mucho publicar su primer libro. Y pues me gustaría saber cómo lo superó y a lo mejor para nosotros, para los jóvenes escritores que nos gustamos escribir, pues saber qué es lo que en verdad conlleva publicar un libro. Vale, hay que distinguir una cosa, porque yo lo llamo la segunda decepción. Hay que distinguir entre publicar y tener éxito, ¿vale? Porque muchas veces es muy difícil publicar. En sí mismo publicar ya es un éxito. Pero hay veces que hay gente que consigue publicar, pero el hecho que tú consigas publicar puede significar que vendas 200, 300 libros, o como en mi caso cuando conseguí publicar el primer libro, 1100. Y pueda uno tener una cierta decepción de que, ay, pero mi libro no llega a tanta gente. Cuidado, ¿eh? Una cosa es publicar y otra cosa es luego ya conseguir conectar con mucha gente. Para publicar, lo que hace falta siempre, cualquier escritor, cualquier escritora, primero es, y volvemos al tema de esta charla, de este encuentro, leer. No puede haber ningún buen cineasta, a que esto lo entendemos, ¿no? Que no haya estado viendo cine desde pequeño y que le guste el cine. Que no puede haber ningún director de televisión que no haya visto un montón de series de televisión. Es incuestionable. Pero no puede haber un buen escritor, una buena escritora que se precie que no haya leído mucho. Entonces, has de leer mucho. Y luego, formarte en la técnica de escribir. Es verdad que en mi caso, pues en aquella época no había donde formarte para escribir, pero hoy día en Valencia hay talleres de literatura creativa, tanto en la universidad como en ámbito privado. Hay un máster de literatura creativa en una universidad privada, aquí en Valencia. Hay un título de grado de literatura creativa en una universidad privada de España, en Navarra, por ejemplo. Esto no existía antes. Y hay varios másters de literatura creativa en distintas universidades públicas españolas. Desde la Complutense de Madrid, creo que hay uno en Granada, otro en Sevilla, Pompeu Fabra en Cataluña. O sea, ahora hay muchas más opciones. Eso lo tienes que hacer en niveles distintos. Pero si tú quieres escribir, tendrás que formarte en cómo escribir. Y sí, luego está el tema de la constancia. Porque, pues sí, en mi caso, por ejemplo, a mí me dijeron que no a la primera novela que consigo publicar, que no es la primera que escribo. Yo escribí varias novelas que no acababa, luego escribí 2 novelas completas que no conseguí publicar, y la primera que consigo publicar es la tercera que escribo y que acabo, que es Africanus. Pero Africanus me dijeron que no prácticamente todas las editoriales de este país. Eso me hacía mucha gracia recordarlo cuando me dieron el premio Planeta, ¿no? Porque tengo ahí guardada la carta, ¿eh?
su texto, ¿no? Suelen ser muy considerados en la expresión. Te suelen decir, lamentamos, a partir de ahí ya no tienes por qué leer el resto de la carta, ¿no? Pero bueno, lamentamos tener que comunicarle que su texto no se ajusta a nuestra línea editorial actual, o sea, que no les interesa. Sí que me pasó una vez que, después de haber recibido muchos noes, que una editorial me dejó un mensaje en el móvil, en el contestador, no había todavía WhatsApp, y me decían que querían hablar conmigo sobre el manuscrito que les había enviado. Entonces, claro, yo pensé, bueno, a ver, para mandarme a la porra, ya lo he visto, me mandan por carta. Si me dejan un mensaje en el contestador y quieren hablar de la novela, es que les interesa, es de lógica, ¿no? Y yo iba cruzando el campus de la Jaume I para dar una clase y digo, ¿qué hago? ¿Les llamo antes de la clase? ¿Doy la clase y les llamo después? Digo, a ver, no, me van a decir que les interesa porque si no me habrían mandado a la porra por carta, con lo cual les llamo antes y con todo el subidón voy a dar una clase que va a ser impresionante. Así que les llamé, sí, miren, soy Santiago Posteguillo, les he enviado una novela. Ah, sí, Africanos. Yo, sí, esa, sí. Dicen, pues sí, nada, es que queríamos decirle que no nos interesa. Pero nos parecía un poco frío decírselo por carta. Y yo, pues qué bien. No me acuerdo qué clase di ese día, la verdad. O sea, entonces, tienes que mantenerte, tienes que ser... No mencionaré la editorial. Bueno, puedo decir que esa editorial ya no existe. Y yo sí. Pero bueno, el caso es que, aparte de leer mucho, formarte en la técnica literaria, luego has de tener una constancia, creer mucho en ti y no decaer en creer en ti, ¿no? Esto es importante. Hacen falta como esas tres patas, ¿no? Leer, formarse en técnica literaria, en técnica de escritura y ser muy constante, muy perseverante. Buenos días. Mi hijo es un gran fan de su lectura de los libros. Entonces no me perdonaría si no le hiciera esta pregunta. ¿Para cuándo la tercera parte de Julio César? ¿Cuándo calcula que poco más o menos? Porque está esperándolo con ansia. Lo entiendo. La tercera parte debería de publicarse en la primera semana de noviembre, espero. Es cuando debería salir. Eso implica que habré tardado 2 años, que es lo que yo... Ya sé que puede parecer para el que lo lee y tiene mucho interés que voy lento, pero es lo que he tardado siempre en hacer una novela, entre 1 año y medio y 2 años. Y si hay algo que quiero mantener es la misma forma de trabajo, la misma dedicación para cada una de mis novelas, porque creo que es la única forma de mantener la calidad, el estilo, que parece que ha interesado y que ha conectado con mucha gente. Entonces, por eso mantengo los mismos ritmos de trabajo, ¿no? Que tengo que además compatibilizar con cada vez más eventos, más conferencias, más firmas, etc. Así que la siguiente novela estará, espero que en noviembre. Hola, somos Ana y Elías de Elías Reyenchaume, de segundo de la ESO. Y yo te quería preguntar personalmente que, como he visto que escribes tantas novelas sobre la época romana y todo, supongo que es tu época favorita. ¿Por qué es tu época favorita? ¿Qué tiene que te llame a escribir tanto sobre dicha época? Muchas gracias. Muy bien, sí, evidentemente es mi época favorita, siempre ha sido la época histórica que más me ha interesado. Roma me interesa especialmente porque, si lo piensas bien, tenemos mucho en conexión con la antigua Roma. Y para dar respuesta a esa pregunta de dónde venimos, venimos de Roma. Y yo siempre pienso que saber bien de dónde venimos nos va a enriquecer para entender mejor nuestro presente. Observa que hablemos en español, o si parlárem en valencià, estaríamos empleando idiomas que provienen del latín, la lengua de los romanos. Todo nuestras leyes, nuestro derecho, es una evolución del antiguo derecho romano. El derecho anglosajón es diferente, pero el derecho nuestro, el derecho romano, nuestras leyes, derivan de la antigua Roma. Por eso, cuando se lee cuestiones políticas que
narro en mis novelas o judiciales, los lectores encuentran enseguida tantísimos paralelismos con fenómenos políticos o judiciales que estén aconteciendo justo en este momento en nuestro país. ¿Por qué? Porque venimos de esa civilización. Entonces, me parece muy interesante saber de dónde venimos, en lo bueno y en lo malo, porque no es que todo lo que hicieran todos los romanos fuera bueno, no, ni mucho menos. También manipulaban y mentían y había corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, está bien comprender de dónde venimos y por eso me interesa tanto, porque somos muy de Roma. Y además, si le añades a todo esto, que puede ser, digamos, un interés cultural, histórico, el hecho de que a una novela de la antigua Roma, en una novela de la antigua Roma te puedes permitir el lujo de traer legiones, batallas, asedios, combates, debates intensísimos en el Senado, amor, traición, odio, gladiadores, gladiadoras, carreras de cuadrigas, todo ello elementos tremendamente novelescos, pues hombre, hacen que sea un género o un subgénero literario que te permita combinar interés histórico y aprender de dónde vienes junto con unas narraciones muy espectaculares. Por todo ello, me gusta mucho escribir sobre la antigua Roma. Y mi pregunta era, ¿qué escritor te ha influido más en tu estilo de escritura? Es difícil señalar un solo escritor, pero sí que podríamos destacar algunos, ¿no? A mí, yo siempre, ya sé que es un lugar común, pero en el Quijote de Cervantes está prácticamente todo. Entonces, es un libro que no te puedes saltar. Y es un libro de 2 partes que yo recomiendo que toda persona en su vida, al menos una vez, se lea las 2 partes del Quijote, ¿vale? Influye también mucho 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, toda la literatura de América Latina en lengua española, la épica fantástica, ¿no?, de Márquez. Ahora hay una serie de televisión, por cierto, ¿no?, de 100 años de soledad, que está bastante bien, que recomiendo, está bien. Si no os aventuráis a leerla, podéis ver esa serie de televisión. Y también me ha influido mucho Tolkien. Tolkien, como le gustaba a él que se pronunciara. Yo me recuerdo con 15 años, 14, 15 años, leyendo tumbado en el salón de casa de mis padres sobre la alfombra El Señor de los Anillos con el mapa de la Tierra Media ahí extendido y pensar, esto es una maravilla, yo tengo que hacer novelas alguna vez, contar historias como esta, épicas, con amor, amistad, guerra, dinastías y con mapas y todo. Yo esto tengo que hacerlo alguna vez. Y al final lo he hecho, ¿no? Tolkien también ha influido mucho en mí. Por decirte 3 autores, podría mencionar muchos más. Hola, soc Pau Camarena de primer de l'Institut I.S. Rei en Jaume, soc de primer i voldria preguntar-li que si poguera viatjar a qualsevol moment de la història romana, ¿a quién sería y por qué? Esta es una pregunta que me han hecho más de una vez y es una pregunta interesante. Y yo he llegado a la conclusión de que el momento al que más me gustaría viajar sería del año 30 al año 33 de nuestra era a Judea y ver todo lo que pasó con Jesucristo en directo y sin intermediarios, para así formarme yo una buena opinión sobre el asunto. Sí. Estamos encantados de las explicaciones y la conferencia tan buena que nos has dado, pero ha llegado el momento de finalizar. Quiero agradecerles a todos, al Director General de Cultura, a nuestro invitado de hoy, a Macarena y a todos ustedes, su presencia y participación en esta actividad. Y quiero aprovechar la ocasión para reiterarles que en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu hacemos un montón de actividades de fomento de la lectura.
Tenemos unos clubs de lectura, unos talleres de creación literaria, encuentros con escritores y muchas cosas más a los que están todos invitados y que tienen toda la información en la web de la Biblioteca Valenciana. Gracias a todos y espero verlos más a menudo. Un abrazo muy fuerte. Y yo creo que la verdad nos ha encantado esta charla, nos ha parecido súper interesante porque nos hemos leído algunos de sus libros y bueno. Y estamos muy agradecidas de poder estar aquí y de poder escucharlo. Sí, es muy interesante y a mí, por ejemplo, me encanta su manera de expresar sus ideas, sus valores, de una manera muy directa, muy sencilla, incluso graciosa. Y creo que se ha notado porque estábamos todo el público, desde niños de primero de la ESO hasta cuarto, todos en silencio, escuchando, y creo que así se ha demostrado bastante el interés que ha conseguido que sintamos. La verdad es que el encuentro con los lectores en la Biblioteca Valenciana pues me ha parecido muy interesante. Ha superado mis expectativas por la cantidad de afluencia de gente y también por el interés, ¿no? Sí que es verdad que uno puede sentir que hay muchos lectores, muchas lectoras que te siguen, pero es particularmente emocionante cuando ves chicos jóvenes, chicas adolescentes que se han leído libros tuyos, libros de estos que he hecho de relatos sobre la historia de la literatura y que les han interesado y que despiertan su interés precisamente por todo aquello de lo que va este encuentro, ¿no? Que es por la lectura. Así que la verdad, como ya me ha pasado en alguna otra ocasión que he participado en estos encuentros, uno se va cargado con mucha emoción y con mucha energía para continuar escribiendo y continuar haciendo que la gente disfrute leyendo libros.